Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico, este espacio que ya llevamos más de un año haciendo este programa en Chile TV, un espacio destinado a la salud, a hablar con especialistas, a entrevistar, ¿cierto?, a investigadores, a investigadoras, conocer un poquito más también sobre estudios que se están realizando en nuestro país o también a nivel internacional. Ustedes nos pueden ver en el 11.2, señal digital, en el caso de la región metropolitana, estamos también desplegados en todo nuestro país. También pueden seguir nuestros programas en el streaming, que es uchiletv.cl, ahí usted puede seguir toda la programación del canal, programación que se renueva, ¿cierto?, semana a semana, porque estamos interesados en entregarles cierto contenido de calidad. De esta forma, entonces, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre dos temas bien importantes. Por una parte, hace poquitos días se conmemoraba, ¿cierto?, la Semana Internacional de la Lactancia Materna. Vamos a estar hablando con una especialista de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile respecto a este tema, la importancia, ¿cierto?, de respetar este espacio, también sobre su día a día, digo, ¿cierto?, con respecto a los recién nacidos, a la calidad de leche que pueden recibir, a cómo la mamá también tiene que enfrentar este proceso que no es fácil, ¿cierto?, la maternidad, y también en compañía de quienes la rodean. En una segunda parte vamos a estar hablando también sobre un estudio que se va a aplicar que tiene que ver con la prevención de futuras pandemias, ¿cierto?, para estar mayormente preparados en el caso de sufrir alguna nueva situación de emergencia, como la que tuvimos hace más de 2 años ya, desde que se iniciara la pandemia del coronavirus en todo el mundo. Vamos a estar hablando con una profesora, una especialista de la Universidad de O'Higgins. Dicho esto, entonces, los dejamos invitados e invitadas para que nos acompañen durante la próxima hora en Con Ojo Clínico. Y en nuestra sección Ojo con la Salud tenemos una nota que nos preparó Ivette Barrios. Ella habla sobre la lactancia materna, ¿no? Lo decíamos al empezar el capítulo del día de hoy, se conmemoró hace algunos días, la semana recién pasada, la Semana Internacional de la Lactancia Materna. Es importante también recordar que esta no solo beneficia a los bebés, sino que también a las madres, ¿no?, y a todos quienes están acompañando en este proceso que es el proceso de la crianza. Veamos qué nos cuenta Ivette en la siguiente nota. La lactancia es una forma natural de alimentación para bebés y consiste en la producción de leche en los senos de la madre, la cual es eventualmente proporcionada a su hijo. A esta acción se le conoce como amamantar. La leche materna contiene todos los nutrientes que los recién nacidos requieren para desarrollar su sistema inmunológico, tales como carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, entre otros suplementos. Además de aportar en el crecimiento óptimo del bebé, amamantar también favorece la relación de apego entre madre e hijo. La OMS recomienda que la lactancia sea el único alimento del recién nacido hasta que cumpla 6 meses. A partir de entonces y hasta los 2 años, debe ser alimentado con una combinación de leche materna y comida adecuada para su edad. En caso de que la producción de leche sea excesiva, extraerla ayuda a evitar a que la madre desarrolle problemas de salud, tales como mastitis u otras infecciones. De acuerdo a especialistas, el interrumpir la lactancia de manera abrupta puede significar varios riesgos, tanto para la salud física como mental de la madre y del hijo. Y ustedes ya están viendo en pantalla a nuestra próxima invitada. Ella es Débora Navarro Rosenblatt. Ella es doctorada en Salud Pública, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Es integrante además del grupo transdisciplinario en Obesidad de Poblaciones de también este plantel público, la Universidad de Chile. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, Maritza, y a todos los que nos están escuchando hoy día. Profesora, el contexto, ¿cierto?, en el que se da esta entrevista es hablar sobre la lactancia materna. Venimos justamente de haber conmemorado la Semana Internacional de la Lactancia Materna. Durante toda una semana se hicieron distintas actividades, no solo en la universidad, sino que también en distintas organizaciones. La importancia, la relevancia, ¿cierto?, de hablar sobre este tema tan importante para la formación, ¿cierto?, de niños y niñas, ¿cierto?, como lo es la lactancia materna.
Bueno, como bien decías, la semana pasada se conmemoró la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta semana tiene como por objetivo hacer visible la importancia de la lactancia materna, no solamente como nutrición para los lactantes, niños y niñas, sino también como una fuente de desarrollo del cuerpo humano, del apego que existe entre la madre y su hijo o hija. Por eso se conmemora esta importante semana. ¿Hay algún periodo que sea el más óptimo, correcto para amamantar a un bebé? Hay muchas discusiones en torno a este tema, cierta cantidad de meses, hay algunas mamás que prefieren también extender esto a un mayor tiempo. ¿Cuál es el periodo óptimo frente a la lactancia materna? En el año 1991, la OMS junto con la UNICEF lanzaron la Declaración de Innocenti, la que declara, bien dice su nombre, que la lactancia materna debe ser a lo menos 6 meses. Esto significa que si una madre quiere continuar, más allá de esto, nada lo debe impedir. Estos 6 meses, la evidencia es robusta al mostrar que es un beneficio tanto para la madre como para su hijo o hija, para el hijo o la hija en el desarrollo de su cuerpo, de su inmunidad, de su sistema gastrointestinal, de sus defensas, y para la madre también, porque se ha visto que la lactancia materna también puede prevenir cáncer de mama, cáncer de ovario, diversas enfermedades crónicas y también muy importante la depresión postparto. Además de ganar con de perder con mayor facilidad el peso ganado durante el embarazo. Quisiera también mencionar que la lactancia materna exclusiva, que es la recomendación de la OMS, tiene también muchos beneficios, no solo para la madre, para el lactante, hijo o hija, sino también para la sociedad en general. Es gratis, la lactancia materna exclusiva también evita que se consuma fórmulas, lo que también contamina el medio, ayuda a la equidad de género, ayuda a combatir la pobreza, ya que es gratis, y también muy importante en situaciones de emergencia evita la contaminación que pueden tener los niños debido al uso de agua no potable. Entonces son diversos los beneficios que van más allá, trascienden a la parte de salud del individuo. ¿Es normal que una mamá, por ejemplo, pueda tener menor cantidad de leche? ¿Y qué hacemos en el caso de que la producción sea más bajita o quizás su calidad, cierto, no sea tan óptima para el bebé que necesita alimentarse? Esto lo pregunto a raíz de tanto suplemento, relleno también que se utiliza, se recomienda a veces en casos bien específicos, ¿no? Bueno, la verdad es que la evidencia también y la experiencia de las madres, de los profesionales de la salud, son bien certeros en decir que una leche materna no va a ser poco o menos nutritiva que una que otra, sino es la técnica con que se da la lactancia, cómo se pone la pechuga en su hijo. Y también muy importante, que es lo que quisiera destacar hoy día, es el apoyo que existe de los profesionales de la salud, de la familia, del entorno a este proceso de lactancia. Obviamente existen diversas situaciones, no las voy a enumerar acá, en donde no es posible por enfermedad de la madre, de la guagua, en que no se puede llevar a cabo este proceso de lactancia materna o lactancia materna exclusiva, y por lo tanto las fórmulas sí han salvado miles de millones de vidas. Pero el deber de nosotros como sociedad es informar a las madres, informar a las familias, informar a las parejas de que lactancia materna exclusiva o lactancia materna es el mejor tipo de alimentación que se le puede entregar a un recién nacido. Entendiendo que hay situaciones en que no se puede, pero lo importante es informar y entregar las herramientas disponibles para que la madre pueda entregar su lactancia materna exclusiva idealmente. Sigamos en esto, ¿cierto? Como desde lo práctico. ¿Cuántas horas son las más beneficiosas para que un bebé, ¿cierto?, pueda alimentarse? Está todo esto también de la libre demanda, sobre todo las primeras semanas, los primeros meses. ¿Hay también cantidades de leche que debe tomar un bebé recién nacido? La recomendación también de la OMS y también de las recomendaciones nacionales señalan que hasta los primeros meses ideal sería una libre demanda.
Obviamente, O sea, cuando el bebé quiera, cuando la guaguita quiera. sí, esto es más posible cuando las guaguas son más pequeñas. Las mamás también tienen que adecuar sus horarios porque tampoco podemos, bueno, también soy mamá, es complejo seguir siendo un ente dependiente de un cuerpito extraño, es muy difícil. Por lo tanto, muchas veces se recomienda a las madres que pudieran adaptar los horarios según eh, cómo les sea conveniente y más cómodo a las madres. También adaptándolo a los futuros horarios de alimentación, después de cuando se introduce la alimentación sólida, almuerzo, más adelante la cena, y más que nada por eso se recomienda un horario, para que la madre también pueda tener un poco de libertad y poder ir al baño, a ducharse, ir a comprar o despejar la cabeza, que también es complejo. La maternidad es sola, es compleja, es difícil, y a veces las recomendaciones son en beneficio de la salud mental o de un poco decirlo de cierta forma, de la libertad que pueda tener la madre de este tiempo tan intenso que es la lactancia o el puerperio y el postnatal en Chile, que tenemos un postnatal de 24 semanas. ¿Puedo ahondar en el postnatal? Pero por supuesto. Ya. Quisiera, la verdad, que mi expertise va más allá de la parte clínica, va en torno a las políticas de promoción de lactancia materna exclusiva en este caso. El postnatal que tenemos en Chile, Chile tiene la virtud, el beneficio de postnatal pagado por 24 semanas, lo cual es un beneficio bastante extendido en comparación a otros lugares del mundo, donde, por ejemplo, Estados Unidos no existe un postnatal pagado como ley, 0 semanas. Otros países en Europa pueden llegar hasta las 52 semanas, o 54 en algunos. Chile tiene 24, no alcanza a llegar a los 6 meses, que es la recomendación de la OMS. Muchas veces las madres tienen que reincorporarse a la fuerza laboral antes de que sus guaguas cumplan los 6 meses. Por lo tanto, esta meta de los 6 meses no se puede cumplir. Es muy complejo continuar la lactancia materna para las madres que están trabajando. Esto significa que el ir a trabajar o extraerse de leche, que a veces no están las posibilidades, o definitivamente entregar fórmula o incorporar alimentación sólida un poco antes de lo recomendado, lo que impediría cumplir esta meta de 6 meses. Además, la reincorporación de las madres a las 24 semanas, pero el proceso de incorporación o de fórmula o de alimentación sólida tiene que ser un poquito antes, no van a dejar a la guagua con la mamadera para que se la tome y qué pasa si es que no la acepta. Es un proceso de transición. Por lo que quería también destacar que el ideal para poder cumplir la meta de la OMS, de la recomendación, es que Chile pudiera cumplir con un poquito más de las 24 semanas que tenemos. Y ojalá fueran 26 semanas, que es lo que cumple los 6 meses, o un poquito más, una semana más, para que las madres puedan incorporar este proceso de transición de la alimentación. Bueno, en mi caso personal, ¿cierto? No soy madre aún, pero obviamente tengo, ¿cierto?, la realidad de mi hermana, de también amigas, y es un tema, ¿no? El de los plazos, el tema del postnatal. Profesora, sigamos hablando también desde lo práctico. El tema de la alimentación de las mujeres, ¿cuánto puede llegar a afectar también la calidad de la leche que va a recibir nuestro bebé o nuestra bebé? La verdad es que el cuerpo humano y el cuerpo de todos los mamíferos es muy sabio. Va a priorizar la producción de una leche lo más óptima posible en vez de priorizar la nutrición o el balance, el equilibrio de la madre. Por lo tanto, si una madre no llegara a tener una alimentación adecuada, la madre es la que se ve afectada, no la producción de la leche. Es por esto que se recomienda mantener una alimentación adecuada, una hidratación adecuada también, que es muy importante. La leche es 90% agua.
Y también, bueno, en algunos casos, dependiendo de lo que digan los profesionales de salud, hay que incorporar algún suplemento, pero eso se ve en cada uno de los casos. La recomendación general es que la madre siga una dieta balanceada, mucha agua, mucho líquido y, y entregar la lactancia materna exclusiva lo más apoyado o apoyada, perdón, que se pueda. Como tú bien decías, es un proceso muy complejo, muy personal. Es donde la lactancia o el puerperio, el criar, las mujeres nos vemos desnudas, no en el sentido figurativo, pero, o sea, no en el sentido literal, sino figurativo, porque es algo tan ancestral, tan instintivo, que a veces cuesta mucho racionalizarlo, está muy lleno de emociones. Por eso es muy complejo, muy personal también, y se necesita un apoyo. A veces, muchas veces, las madres se ven solas sin el apoyo de los profesionales de la salud que le puedan ayudar a mantener. Muchas veces se ha visto, sobre todo en clínicas privadas, donde existe incorporación de fórmula durante el periodo inmediato después del nacimiento, que se está en la clínica o en el hospital, sin a veces el consentimiento de la madre, lo cual también pasa a llevar los derechos de la madre y su hija o hijo. Son muchos detalles que a veces si uno no los lee o no los concientiza, los ve normalizados, porque así es como está la sociedad también normalizando las fórmulas o la comercialización de productos más allá de normalizar lo que es la lactancia materna. A muchas veces también ha pasado, ha salido las noticias, que las madres han dado lactancia materna en lugares públicos, lo que de cierta forma ha producido un rechazo de las personas que se encuentran a su alrededor, lo cual, la verdad, si uno lo piensa, no tiene ningún sentido. ¿A quién le va a poder ofender que se le esté alimentando a una guagua? Es parte de la idiosincrasia también, no solamente aquí, en muchas partes pasa que no está normalizado que tener la mama, la pechuga afuera con una guagua no es nada sexual, es solamente un proceso de alimentación como lo hacen todos los mamíferos, que por eso nos llamamos mamíferos, porque tenemos mamas. Hablemos también de este proceso, ¿cierto?, tan especial como es el tema del apego, ¿no?, del acople que se da. No siempre es tan rápido. ¿Qué podemos hacer si esta guagua, ¿cierto?, rechaza el amamantar? ¿Qué técnicas también se pueden implementar ahí para también manejar la ansiedad de esa madre que solo quiere alimentar a su bebé, ¿cierto?, y no se genera esta sincronía tan fluida, ¿no? Mira, lo primero que recomendaría es que el equipo de salud y la familia esté atenta, que esté capacitado, sobre todo el equipo de salud, en poder identificar cuando no exista este acople perfecto o cuando la madre necesita el apoyo. Ya las indicaciones individuales no voy a ahondar porque eso es muy personal de nuevo, pero sí en la importancia de tener un equipo de salud formado, capacitado en el apoyo y necesidades de la madre en el momento de lactancia materna. El parto ya es un momento muy complejo. De repente llega un ente de este porte que se pega a una necesita ese apoyo. Necesita que digan, ¿sabes qué? No resultó ahora, probémoslo más tarde. No resultó ahora, veamos esta otra forma, en vez de que inmediatamente enchufen una mamadera. Es frustrante para las madres si no se tiene ese apoyo. De nuevo, la asesoría de lactancia de un personal bien capacitado y también de la pareja o la familia, el entorno familiar y la sociedad es extremadamente importante porque, claro, bien, uno puede salir del hospital o la clínica súper empoderada, pero llega a la casa donde está otros 3 hijos, el lavar la ropa, cocinar. Las labores del día a día, claro. Claro, la pareja no también está empoderada en este proceso, es muy difícil. Por eso la necesidad de mostrar que esto es importante, no solo para la madre, porque a veces se deja la responsabilidad solo a la madre, y no es así.
Hay un trabajo que, bueno, generación a generación también se ha ido modificando. La realidad quizás de nuestras abuelas, nuestras madres es distinta a lo que uno también puede ir viendo en el día a día, pero se necesita también ir mejorando más y mayor apoyo para esta misión, ¿cierto?, de la maternidad. También sería bueno explicar, profesora, otro concepto que también es bien recurrente cuando estamos hablando de lactancia materna, la mastitis. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este concepto? ¿Por qué nos puede dar una mastitis? ¿Cómo también ayudarnos, cierto, para poder salir de esta situación? Mastitis, al tiro, urgencia, ginecólogo al tiro, porque es una infección de las mamas, de los tubos galactíferos que son los que producen la lactancia, la leche. Muchas veces esto es porque hubo un periodo donde no hubo lactancia y se tapan. Y eso puede infectarse, la fiebre que da es muy alta, el dolor es muy complejo y por eso también es importante, no, vuelvo a recalcar la importancia de tener la información disponible del profesional de la salud del entorno familiar, que si es que pasa tiempo muy largo donde no hay lactancia, sobre todo cuando no se han regulado la producción, que la regulación es aproximadamente a los 3 meses, es probable que pase este proceso o esta situación de mastitis, que puede llegar a ser bastante grave. Es importante identificarla, una asesoría oportuna de los profesionales de la salud y los medicamentos y tratamiento que corresponda, porque no es menor. Puede implicar una sepsis, una infección a la madre y obviamente un término temprano de la lactancia materna, dadas las circunstancias de la toma de antibióticos, etcétera. A veces hay que hospitalizar, son diversas las complicaciones que puede tener una mastitis. La primera recomendación es entregar la lactancia sin periodos de suspensión largos, que puede ser lo que puede producir una mastitis. Ahí está un tema que es muy cercano, ¿cierto?, del que cada día también cobra mayor relevancia, como lo es la lactancia materna, apoyo de los equipos de salud, apoyo también a esa mujer, ¿cierto?, que está viviendo este proceso lleno de emociones, de hormonas revueltas, ¿cierto?, este nuevo ser que también necesita mucho apego, apoyo, ¿cierto?, para las labores que va a tener que cumplir esa madre, ese padre también ahí. Todo está dicho, ¿cierto?, en esta conversación junto a la profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Le queremos agradecer por estos minutitos, por ser parte de nuestro programa en Conojo Clínico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Agradezco que este tema se destaque. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Maritza. Y bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos. Así es, buenas noches. Gracias, profesora, que esté muy bien. Chao, chao. Igual. Y en nuestra sección con ojo de especialista comenzamos un ciclo que tiene que ver con el cáncer de mamas. Es el doctor Luis Orlandi, director médico de CONAC, quien nos explica en esta cápsula, en esta semana, cómo hacernos, ¿cierto?, el autoexamen, de qué manera podemos también prevenir a través de esta práctica. Esto lo vemos en la siguiente cápsula. Es bien sencillo. La mujer tiene que mirar su mama. Lo primero es pararse frente a un espejo y ojalá eso lo empiece a aprender de niñita, para conocer sus mamas, cuando ya empieza el desarrollo ya más definitivo de la mama, en torno a los 18 o 20 años. Pararse frente a un espejo, brazos a los lados y mirar la mama, cómo está. Normalmente sabemos que una mama suele ser un poquitito más grande que la otra y después la mujer tiene que aprender a palparse la mama. La palpación de la mama, nosotros tratamos de que sea un procedimiento ordenado. La mujer tiene que partir en una parte de la mama y para eso siempre recomendamos que miren a la mama como una manzana y pongan una línea vertical y otra horizontal que pasen por el pezón. Y eso de inmediato hace que la mama se transforme en 4 cuadrantes distintos. Entonces la mujer se va palpando su mama cuadrante a cuadrante, partiendo por el cuadrante de arriba y afuera, con movimientos circulares, con calma, y va avanzando y rotando abajo, después al otro lado, después acá arriba, y después la zona del pezón y la areola. De tal manera que
Si la mujer empieza a hacer ese procedimiento de joven, en la medida que lo practique durante toda su vida, en el momento que aparezca un nódulo, lo va a notar de inmediato. Eso significa que la mujer tiene que aprender a conocer sus propias mamas. El hecho de mirarlas también. Muchas veces aparece un tumor en la mama y al levantar los brazos puede notar un bulto. O al levantar los brazos puede notar que el pezón se va para adentro. En etapas más avanzadas ya el pezón se va solito para adentro y eso ya habla de una enfermedad más avanzada. O puede levantar el brazo y puede notar que la mama presenta un pequeño hundimiento en esa zona. O que la mama no se levanta como antes o se levanta en forma no homogénea, en forma deformada. Que ya está hablando de tumores más grandes, si es que no ha sido capaz de palparse un nódulo en la mama. Aparte de eso, tiene que aprender a palpar las axilas. En las axilas, en las etapas, en la siguiente fase del crecimiento del tumor de la mama, siendo la primera fase del crecimiento del nódulo en la propia mama, en la fase siguiente, esas células tumorales abandonan la mama y van a parar a los ganglios de la axila. Y eso forma parte también de la investigación que tiene que hacer la mujer en su autoexamen. El autoexamen siempre se recomienda en la ducha. ¿Por qué? Para que resbale la mama con el jabón o con el agua y debe abarcar entonces, aparte de la mama, la axila y lo posible las dos axilas. Algunas pacientes más avanzadas aprenden que en las zonas encima de las clavículas, estos huesitos de aquí, acá también a veces aparecen nodulitos. Pero esas son las fases más tardías. Nos basta con que la mujer aprenda a palpar su mama y a palpar sus axilas y a ser capaces de encontrar cualquier anormalidad que motive consulta y consulta. Y después de esta explicación que nos entregaba el doctor Orlandi, los quiero invitar a que hagamos una muy breve pausa. A la vuelta vamos a estar hablando sobre este estudio, ¿no?, que tiene que ver con la manera en que podemos también prevenir futuras pandemias, un estudio que está aplicado en la 6ª región de nuestro país, pero que también tiene una patita internacional, porque son varias las instituciones en Bolivia, en Brasil, también en Guatemala, que participan de esto, encabezado por la Universidad de O'Higgins. De eso y más a la vuelta. Usted no se separe de nuestra compañía, ya volvemos en Ojo Clínico. Y estamos ya de regreso. Yo les decía, era una breve pausa porque tenemos mucho que analizar, que conversar con nuestra siguiente invitada. Pero antes, Aldo Vidal nos quiere introducir al tema que vamos a hablar a continuación, explicándonos, por ejemplo, qué son las enfermedades zoonóticas. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, en nuestro país tenemos el anta, que es una enfermedad que es transmitida de animales, de ratones, de roedores a personas? Bueno, de eso y más nos va a contar en la siguiente nota el periodista Aldo Vidal. La llamada viruela del mono ha causado alerta mundial desde que comenzaron los primeros contagios en Europa y Norteamérica, situación que encendió las alertas de la Organización Mundial de la Salud y del mundo entero, considerando el contexto de pandemia por COVID-19 que aún vivimos. Pero esta no es la única enfermedad de origen animal que causa grandes problemas. Las enfermedades zoonóticas se originan por la transmisión de agentes patógenos entre los animales y las personas en condiciones naturales. Su origen es diverso, pero generalmente se debe al contacto cercano con los animales domésticos o silvestres, por el consumo de alimentos de origen animal o por el contacto con vectores, insectos, que transmiten enfermedades entre los animales y las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, hay más de 200 tipos conocidos de zoonosis. Estas incluyen un gran porcentaje de las enfermedades nuevas y existentes en los humanos. Algunas zoonosis, como la rabia, se puede prevenir al 100% mediante vacunación y otros métodos. Y después de esta nota preparada por Aldo Vidal, está ya junto a nosotros María Teresa Solís Soto. Ella es académica del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de O'Higgins, es médico cirujana, epidemióloga y también doctora en Salud Internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto.
Profesora, sé que han estado trabajando en un estudio que habla justamente para prevenir futuras pandemias, ¿cierto? Que no nos pille tan de golpe como fue lo que ocurrió hace ya más de 2 años con esto del coronavirus. Partamos primero por lo más básico, ¿cierto? ¿En qué consiste este estudio? ¿Quiénes participan? Si pudiera adentrarnos en esta conversación desde esa pregunta. Perfecto, sí. Este estudio trata de explorar un poquito los conocimientos, actitudes y prácticas que las personas tienen hacia las enfermedades zoonóticas, relacionándolo un poco también con el comercio y tráfico que hay con los animales silvestres, ¿no? Entonces, el año pasado salió una convocatoria por una alianza nueva internacional que se creó, una alianza contra los riesgos zoonóticos y consumo y tráfico de animales. Es una alianza internacional financiada por el gobierno alemán. Habilitaron unos fondos especiales justamente por la problemática del COVID y lo que ha generado, y nosotros tuvimos la oportunidad de formar un consorcio con distintos países de Latinoamérica y postular este proyecto que nos parece muy relevante porque habla un poco de la realidad, digamos, de los conocimientos, prácticas que existen actualmente y nos permitirá de alguna manera pensar en nuevas formas de cómo podemos prevenir estas enfermedades, ¿no? Y en ese sentido se sumaron a este consorcio universidades de Brasil, la Universidad Federal de Paraná, en Bolivia, la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, en Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala y, por supuesto, la Universidad de O'Higgins. ¿En Chile participa solo la Universidad de O'Higgins? Sí, solamente estamos enfocados en la sexta región, porque de alguna manera nos interesa explorar como un poquito más con profundidad en ciertas áreas que necesitamos un poquito evaluar tanto con un componente cuantitativo como cualitativo. Es decir, queremos hacer un estudio para medir y cuantificar un poco las prácticas, conocimientos, pero también tenemos dentro del proyecto algunas entrevistas, grupos focales y planear también intervenciones, pero adecuadas a un contexto. Entonces, sabemos que en Chile igual existen muchas diferencias en el norte, centro, sur, y nuestro objetivo es que en la región de O'Higgins sea como un piloto para que luego quizás los materiales que se desarrollen se puedan también utilizar en el resto del país. Ya, perfecto. Esto es lo práctico, pensando en quienes nos están viendo a esta hora. ¿Se aplica en qué zona particularmente? ¿Se va a hacer un trabajo de encuesta, de análisis? Las conclusiones a las que podemos llegar también a través de este interesante estudio. Sí, es muy interesante porque tratamos de alguna manera en la sexta región tener cierta diversidad de opiniones y visiones. Entonces, hemos seleccionado 3 comunas que representan un poquito la cordillera, el centro y la costa. Entonces, vamos a trabajar con Machalí, con Doñihue y también con Navidad, que son comunas que de alguna manera tienen cierta también interacción con animales y fauna silvestre. Entonces, vamos a trabajar primero, vamos a tocar la puerta por puerta y ahí tenemos un trabajo importante de socializar y que la gente nos abra la puerta y nos permite explicar sobre el proyecto para hacerles una encuesta, ¿no? Es una encuesta que está estandarizada y la vamos a aplicar en los 4 países que están participando. Y después de esto viene una etapa más cualitativa, donde vamos a conversar con la gente, ya sea con entrevistas a actores claves, a representantes de ciertos programas de salud, de educación, etcétera, y también grupos focales con personas de la comunidad. Y posteriormente vamos a realizar unas mesas de trabajo para un poco analizar en conjunto toda la información que hemos recolectado y pensar juntos en posibles soluciones. Entonces, en nuestro proyecto tratamos de enfatizar lo más posible el componente participativo para que la gente también se involucre y nos cuente lo que está pasando en realidad y que no vengan políticas desde arriba muy verticales que no están adecuadas a las creencias de la gente o a las prácticas y necesidades. La idea obviamente es que esto nos ayude a estar mejor preparados en el fondo de enfrentarnos a una emergencia como la que tuvimos, ¿cierto?, hace poco más de 2 años. ¿Qué riesgos cree usted generales, ¿no?, corremos hoy de enfrentarnos nuevamente a una nueva pandemia, a una nueva emergencia sanitaria? Sí, la verdad es que con el crecimiento poblacional y el cambio climático estamos enfrentados a muchos riesgos. También hay muchos incendios y mucha pérdida de deforestación nativa, y esto nos involucra que estemos en una interacción a veces más riesgosa con los animales, ¿no? No en un balance, sino un poco más riesgosa. Entonces, esto evidentemente puede generar que nuevas emergencias sanitarias surjan, como las que estamos viendo y las hemos visto con la pandemia y actualmente también la viruela del mono, etcétera. Entonces, nuestra idea es focalizar sobre todo en los componentes educativos para que la gente esté como atenta, digamos, y también
sea más fácil que nos podamos adherir a ciertas recomendaciones. Por ejemplo, desde el inicio de la pandemia, un componente importante ha sido la parte de higiene, lavado de manos, etcétera, pero a veces ha costado también trabajar con las personas. Entonces, nuestra idea es un poquito trabajar con las personas y poder mejorar, digamos, esta predisposición y actitud hacia estas recomendaciones también que se pueden hacer. Sí, porque claro, nos pilló, o sea, como muy de forma sorpresiva, ¿cierto? Esta pandemia del coronavirus hizo que cambiara la realidad completamente en la que estamos nosotros hoy, una normalidad distinta. El hecho de usar una mascarilla, por ejemplo, era algo impensado para todos los chilenos y las chilenas, ¿cierto? Hablemos también desde, si es que existen otras enfermedades también que pueden estar asociadas a animales, como es en el caso del COVID-19 o la viruela del mono, que se hayan descubierto. Esto también, el tema de los animales, ¿cierto? Y la transmisión de enfermedades de origen zoonótico a las personas, también me imagino que es una alerta, es algo que se sigue estudiando y que se está también muy atento a lo que pueda pasar en el futuro. Claro, existen enfermedades zoonóticas que son ya endémicas, que las vivimos en el día a día y a veces no las realizamos tanto como enfermedades zoonóticas, ¿no? Y también hay ciertos brotes o enfermedades que van surgiendo con énfasis o importancia dependiendo un poquito del momento. Por ejemplo, hay brotes de rabia en ciertos contextos donde involucra o depende un poco cómo el sistema de salud está preparado para la notificación y para implementar un sistema temprano de manejo, ¿no? Y también hay ciertas enfermedades que se han dado y no son no son nuevas, digamos, pero que se han dado en otros contextos que no necesariamente son de Latinoamérica, ¿no? Entonces, para nosotros a veces escuchar de ébola o de otras enfermedades no es tan común y no estamos preparados, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser que surjan, digamos, o de alguna manera se diseminen más rápidamente enfermedades que ya existen y que son poco conocidas, o también que vayan surgiendo nuevas variantes de las que ya existen, ¿no? Justamente porque estamos en una constante interacción con animales y también entre animales existe una constante interacción donde se pueden transmitir distintas enfermedades. En ese sentido, nuestro como llamado o el interés principal del proyecto es como estar alerta y poder reaccionar también tempranamente con estrategias adecuadas a los contextos. Eso, y también el cambio climático, ¿no? ¿Cómo influye en este tipo de enfermedades? ¿Cómo puede influir también en una nueva pandemia, que nos enfrentemos de nuevo a una emergencia de proporciones? Sí, el cambio climático es una amenaza real y bastante fuerte. Ha hecho que todos los sistemas ambientales en nuestro ecosistema en el que vivimos se cambie profundamente. El clima también se intensifica cada vez, el frío el invierno es mucho más duro y los veranos también son mucho más peligrosos. Bueno, es cosa de ver nomás, profesora, lo que está ocurriendo en Europa con las olas de calor, ¿cierto? Esto que está tan como dispar, ¿no? Como los extremos. Claro, exactamente, y eso también genera riesgos para, por ejemplo, los incendios que son muy comunes también en la sexta región, ¿no? Entonces, todo eso hace que el hábitat de muchos animales se vea disminuido y también que la relación porque los animales igual buscan sobrevivir, entonces hay ciertos animales que van buscando comida, digamos, y van también interactuando de formas a veces un poquito más agresivas con las personas. Entonces, toda esta interacción un poco más agresiva hace que nuestra convivencia sea mucho más, un poquito más peligrosa, digamos, es que uno no toma las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, el cambio climático ha afectado y va a afectar, entonces necesitamos actuar prontamente para que no generemos muchos más riesgos, ¿no? En nuestro programa, profesora, no solo estamos pendientes de lo que está pasando en nuestro país, también miramos hacia afuera. Nos vamos ahora en nuestro momento de actualidad. La quiero invitar a que lleguemos a España porque hace algunas semanas se dio a conocer un estudio, apareció una investigación que se realizó justamente en Europa sobre este tema que estamos hablando ahora. Y el titular dice así: veterinarios alertan de que las enfermedades que proceden de animales causan más de 19 millones de muertes al año. Esta es una información que apareció hace algunas semanas, como lo decíamos, es una investigación que surge desde España. ¿Cómo esto también se ve no solo en otro continente, sino que también acá en nuestro país, ¿cierto? ¿Qué le parece a usted este estudio? ¿De qué forma también se relaciona a lo que ustedes están haciendo y que pretenden hacer también junto a otras universidades, no solo de nuestro país, sino que también a nivel internacional?
Sí, me parece súper relevante el estudio porque enfatiza sobre la problemática que existe, digamos, en las enfermedades zoonóticas, ¿no? Y esto va en línea con lo que los reportes que tiene la OMS o también transmitidos a través de la OPS, que prácticamente cerca del 65% de las enfermedades transmisibles son debidas a enfermedades zoonóticas y que un 75%, un alto porcentaje de las enfermedades nuevas, las emergentes, son relacionadas con enfermedades zoonóticas. Entonces creo que el estudio de alguna manera nos llama la atención y es un llamado a actuar también, a prestar atención a este tipo de enfermedades. Eso es un tema que tiene que estar dentro de nuestras políticas públicas, ¿cierto? De todas formas, esto que están haciendo ustedes con este estudio, me imagino también apunta a eso, a entregar contenido, entregar herramientas, hacer un análisis, hacer discusión en torno a una problemática que estamos viviendo hoy día y que puede nuevamente ocurrir. Exactamente, y el enfoque y el abordaje del proyecto nuestro es con esta mirada de una salud o One Health, es decir, que la interacción entre la salud humana, la salud ambiental y la salud de los animales está en constante interacción, ¿no? Entonces, en ese sentido, si algo nos afecta a las personas, también les va a afectar a los animales y también al ambiente, ¿no? Entonces, cualquier estrategia que nosotros tengamos para abordar esta problemática, ya sea desde el punto de vista veterinario o desde la medicina, etcétera, pero si tenemos en cuenta este enfoque, nos va a beneficiar a todos, ¿no? Así es. Volvamos al estudio, profesora. Esto está pensado dentro de qué plazos. Ya sabemos, ¿cierto? Participa en la Universidad de O'Higgins en nuestro país, también en universidades internacionales. ¿Cuál va a ser el modus operandi también de todo esto? Sí, nuestro estudio está pensado en 2 años, tiene financiamiento, como le mencionaba, del gobierno alemán a través de esta alianza internacional. Y dentro de estos 2 años tenemos mucho trabajo en terreno, ¿no? Actualmente ya hemos identificado a las comunidades y estamos en etapa de socializar a los actores. Estamos tratando de generar alianza con las municipalidades. La siguiente semana tenemos igual reunión con las alcaldías para que podamos socializar y contar un poquito de la importancia del proyecto. Como le mencionaba también, que la gente sepa que le vamos a ir a tocar la puerta, que no nos cierre la puerta, sino que esté un poquito atenta a escuchar sobre la propuesta y también ir pensando en espacios donde vamos a poder trabajar de manera intersectorial, salud, educación, trabajo, agricultura, etcétera, de manera conjunta para abordar esta problemática, ¿no? Y en ese sentido, este trabajo lo estamos desarrollando, tratando de desarrollar un poquito a la par en Bolivia, en Guatemala, en Brasil, para que juntos también podamos aprender entre los distintos países e implementar también estrategias que nos pueden servir a todos. Y justamente lo que decía usted sobre la colaboración, ¿no? Nos comentaba que participa Bolivia, Guatemala, Brasil. ¿De qué manera estas alianzas se tienen que generar? ¿De qué manera, cierto, la academia tiene que trabajar de manera mancomunada, cierto, por un bien común? Y cómo también esto puede generar mayores estrategias, ¿no? Mayores herramientas y que sea algo que se trabaje entre todos por un bien único, ¿no? Que en este caso es poder prevenir futuras pandemias. Sí, yo creo que es una tendencia que va cada vez aumentando, que es trabajar de manera multidisciplinaria y ojalá transdisciplinaria. Es decir, que aprendamos entre las distintas áreas y cada una tiene su expertise, ¿no? Por ejemplo, la medicina mira, digamos, este problema de una manera un poquito más particular, pero es distinta la mirada con veterinaria, con ingeniería ambiental, con los sociólogos, antropólogos, que su aporte es súper relevante, ¿no? Y en ese sentido, la colaboración entre disciplinas es muy importante y además entre países, ¿no? Entonces, la colaboración que nosotros tenemos con las universidades en las que participamos, la tenemos un poco desarrollando en varios proyectos antes. Entonces, ya conocemos un poquito la dinámica del grupo y nos animamos, digamos, a postular a estos fondos para que podamos desarrollar este proyecto, ¿no? Entonces, la idea es que también podamos compartir y aprender entre todos. Y hablaba usted sobre la educación, ¿no? Cuán importante también es generar una estrategia en torno a la educación, a traspasar esta información en este contexto. Sí, y el proyecto tiene en uno de los componentes, en el cuarto componente, las estrategias de intervención, pensando principalmente que como academia también nuestra responsabilidad es hacer énfasis en la educación, que es una de las estrategias más costo efectivas que existen, ¿no? Entonces, nuestro énfasis es principalmente en desarrollar programas adecuados a los contextos y quizá también mediar ciertas intervenciones que nosotros no las vamos a poder abordar.
por ejemplo, algunos aspectos de legislación o de problemáticas un poco más específicas, pero como academia también nosotros podemos de alguna manera articular esfuerzos y lograr que las comunidades también tengan ciertas soluciones. Por ejemplo, en muchos casos nos contaban cuando hacíamos visitas en terreno que a veces matan algunos animales, algunos osos nativos que hay por acá en Bolivia, porque creen que o ellos comen su ganado, sus animales, ¿no? Entonces, la idea es un poquito mejorar esta situación para que también cuidemos la biodiversidad de nuestros países, buscando soluciones que de alguna manera nos acomoden a todos y busquemos un balance en esta relación. Ahí está todo dicho sobre este estudio que busca justamente prevenir futuras pandemias. Le queremos agradecer a María Teresa Solís, académica del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O'Higgins, médica cirujana, epidemióloga y también doctora en salud internacional. Muchísimas gracias por estos minutitos, por acompañarnos, y cuando haya también más novedades sobre esto, obviamente va a estar cordialmente invitada a nuestro programa, profesora. Muchísimas gracias por la invitación y atenta siempre a cualquier espacio para compartir. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Y a continuación los queremos invitar a revisar nuestro dato de utilidad. Y esta semana en nuestro dato de utilidad queremos hablar sobre los beneficios que tienen las personas mayores en FONASA, beneficio FONASA adulto mayor. Si usted tiene más de 55 años y está justamente en FONASA en modalidad libre elección, escucha bien, tiene derecho a atención preferencial en todas sus sucursales, bonificación en la compra de lentes ópticos, por ejemplo, y también en audífonos, a atención de enfermería a domicilio en ciertos casos, cierto que amerite, y también atención integral de enfermería en centros del adulto mayor. Si tiene más de 60 años y está también en FONASA en modalidad institucional, tienen atención gratuita en consultorios y hospitales públicos de nuestro país. Acceder además a la entrega gratuita de prótesis, ¿cierto?, y órtesis, y también atención preferencial para ciertas cirugías y cobertura total en el caso de tratamientos de alto costo, como por ejemplo la implementación, ¿cierto?, de marcapasos. Esta información usted la puede revisar, está apareciendo ahí en nuestra pantalla el sitio de FONASA, que es www.fonasa.cl, y ustedes pueden revisar, ¿cierto?, estos beneficios FONASA pensado para personas mayores. Y de esta forma ya estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre decimos acá en Con Ojo Clínico, agradecerles a todas, a todos por ser parte de esta comunidad que hacemos semana a semana. Hay un equipo que está siempre muy presente en este espacio para entregarles a ustedes contenido, buscar las mejores entrevistas, los mejores especialistas, ver qué está pasando a nivel, cierto, de investigación, de estudio, de salud en nuestro país, y también mirando hacia afuera, cierto, para entregarles a ustedes los mejores contenidos en este espacio que hacemos semana a semana, que se llama Con Ojo Clínico. Les agradecemos y los dejamos como siempre invitadísimos para que sean parte de la programación de nuestro canal en Uchile TV. Nos despedimos por ahora, pero nos reencontramos la próxima semana, el próximo jueves, a contar de las 19:30 horas. Que estén muy bien. Chao, chao.